Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Resulta innegable la preocupación de muchos católicos conservadores en torno al sínodo de la sinodalidad. Por eso hoy quiero compartir las palabras de este sabio cura que viene a traer luz ante tantas tinieblas. Sin más dilaciones, he aquí una reflexión profunda respecto a qué es el actual sínodo y por qué debería importarle a todo conservador. Sí, Horacio, verdaderamente el sínodo como tal significa caminar juntos, sin o dos, el pueblo, la asamblea, el cuerpo místico de Cristo, como lo enseña bien su santidad Pío XII en su encíclica sobre la Iglesia, caminando juntos. No es una realidad nueva, ni tendría que presentarse como el último descubrimiento de el oráculo de Delfos. Yo creo que esto ya existe, siempre la Iglesia ha estado cercana a la gente. Sin embargo, escuchamos como que eso no se hubiese dado. Hay décadas de camino y creo que muchos somos testigos de grandes obispos misioneros que no se quedan solamente en sus curias y despachos episcopales, sino que salen a buscar a las almas. Y estamos hablando de misioneros como Santo Toribio de Mogrovejo. Estamos hablando de San Antonio María Claret, por ejemplo. Y aquellos grandes misioneros que no dudaron en atravesar ultramar y venir desde España para evangelizar todas estas tierras. Y cómo se da ese proceso de mestizaje y de encuentro al punto que los misioneros tenían que sentarse con sus fieles nativos para aprender su lengua y aprender sus costumbres. Y es así como se va dando la catequesis, se les va enseñando también el idioma castellano, pero además de eso, hay un encuentro cultural enorme, de tal forma que muchas recetas, incluso gastronómicas, son una mezcla de España y lo nativo. Creo yo que el caminar juntos ha estado siempre presente dentro de la Santa Madre Iglesia. Y lo puedo hablar por la tradición de Oriente y de Occidente. En el caso de Oriente, con el cisma del año 1054, esa dolorosa separación, entonces los patriarcados que se separan de Roma se reúnen en lo que ellos llaman el Santo Sínodo, pero son los patriarcas exclusivamente los que se reúnen como sucesores de los apóstoles, porque ellos tienen sucesión legítima de los apóstoles, aunque no están bajo la potestad del vicario de Cristo de Roma. Sin embargo, tienen legítima sucesión apostólica. Ellos se reúnen en el Santo Sínodo y ellos dialogan sobre aspectos disciplinares o pastorales, no dogmáticos, no dogmáticos. Es una cosa muy importante, porque para ellos la revelación ya está dada y nosotros lo que tenemos que hacer solamente es adherirnos a ella, profesarla, creerla y transmitirla. En Occidente, la crisis filosófica, metafísica, es más profunda. En Occidente hemos sido más apegados a la filosofía y claro, todo esto tiene un punto también débil y frágil porque ha permitido que algunos se aprovechen e introduzcan errores. No que la filosofía sea mala, no, jamás, porque para nosotros la fe y la razón son dos alas que nos llevan a Dios. Sin embargo, se le abrió puerta a través de filósofos paganos, filósofos totalmente masónicos, anticristianos, y esos filósofos han sido enseñados por décadas en aulas de clase de facultades eclesiásticas y han venido infestando el pensamiento de la fe católica.
Sínodo es caminar juntos, pero no es definir la fe juntos. Jamás ha estado en la tradición de la Iglesia que hay una democracia y que esa democracia vota a favor de los dogmas de fe. Y según se está entendiendo este proceso sinodal en muchos lugares, es que va a haber cambio en el dogma. Y los matices del modernista es, no cambiamos el dogma, cambiamos la comprensión del dogma para aplicarlo a lo pastoral. Es un eufemismo espantoso. Eso está tratando de cubrir una terrible mentira y un engaño. Creo que estamos jugando con algo muy serio, como es la verdad de Dios. Un sínodo, pues, ha sido concebido como una reunión de obispos que alrededor del Santo Padre van a abordar temas pastorales, no definir nuevos dogmas, sino reflexionar sobre la realidad de la Iglesia Católica universal, diferentes lenguas, culturas, realidades de todo tipo, y que este sínodo, conformado por los obispos, sirva de ayuda al vicario de Cristo, al sucesor de Pedro. Esperaríamos nosotros un sínodo que ayude a fortalecer la casa que se nos derrumba. La Iglesia Católica se encuentra en una de sus mayores crisis y mientras la Iglesia Católica se derrumba en su cimiento de la tradición, estamos pensando en el Islam, en el budismo, en otras religiones paganas que no profesan en lo absoluto la fe de Jesucristo, o tratando de entablar diálogos con algunas comunidades que se separaron hace siglos de la fe católica y que literalmente están agonizantes porque no tienen la savia de los sacramentos. Se quiere reproducir un modelo externo al apostólico, externo a la tradición latina y externo a la tradición de Oriente. Y ese modelo no es el sinodal. Cuando hablamos de sínodo, hablamos de una reunión de obispos que ayuda al Santo Padre y esta ayuda debe mantenerse siempre en el marco del respeto de la tradición oral y escrita. No es para cambiarla, no es para adecuarnos al mundo, es que el mundo es el que tiene que adecuarse a Cristo. El santo cura de Ars enseñaba en sus sermones de que en realidad el pecado ha sido siempre el mismo. Y el hombre ha pecado de las mismas maneras, pero que a lo largo de las edades solo van cambiando los aspectos, las formas de presentarse, pero el pecado sigue siendo el mismo. Un sínodo, entonces, es la reunión de los obispos alrededor y bajo la dirección del sucesor de Pedro, del Santo Padre, pero para discernir, dialogar, compartir experiencias y de carácter consultivo, porque el que toma las decisiones es Pedro. El Señor le da las llaves a Pedro, no se las da colectivamente a los apóstoles. Solamente el vicario de Cristo, solamente el sucesor de Pedro, el príncipe de los apóstoles, tiene la potestad plena y suprema sobre toda la Iglesia universal. Y es maravilloso cómo los sucesores de los apóstoles puedan ayudarle, puedan colaborarle. Creo que esto a lo largo de todos los siglos ha sucedido y si estudiamos la historia de la Iglesia, vemos que, aunque de maneras distintas y cada uno en su época y en sus circunstancias, ha habido siempre esa escucha y ese diálogo. ¿Qué implica un sínodo para un católico? Para un católico implica que debe, en este tiempo particular, estar atento a estudiar su catecismo y a estudiar la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque del sínodo esperaríamos que los custodios de la fe, que los custodios de la tradición, nos transmitan elementos
propositivos, pero sobre todo fieles a la revelación para abordar las problemáticas actuales. Resulta que las problemáticas más graves están dentro de la iglesia. La cantidad de sacerdotes que están dejando el ministerio, sacerdotes suicidándose, sacerdotes en estado de pecado mortal, sacerdotes que han perdido la fe, religiosos, monjes, monasterios, conventos cerrándose, vendiéndose, convirtiéndose en cualquier cosa menos en templos católicos. La reducción enorme de vocaciones al sacerdocio, pero también la enorme crisis en el matrimonio católico. El uso indiscriminado de anticonceptivos, la mentalidad antinatalista de los católicos, el descenso de la fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en Eucaristía. Estos son temas que no se van a abordar en este sínodo. El cómo ayudar a las personas a encontrarse con Jesucristo, pero desde la verdad. Cito nuevamente al santo cura de Ars, que la verdadera caridad consiste en querer y ayudar a otros a ir al cielo. Otra forma de caridad se convierte en un buenismo masónico en donde estamos solamente aplicando la fórmula de la Revolución Francesa. Igualdad, libertad, fraternidad. Y si queremos un sínodo de ese estilo de Revolución Francesa, entonces eso ya no es católico. Y por tanto, ¿qué implicaciones tiene para un católico? Debe resistir en fe, en amor, en caridad y en fidelidad. ¿Y por qué? Porque la autoridad depende de Dios. Autoridad absoluta y obediencia absoluta solo a Dios porque Él es perfecto. Luego existe la autoridad delegada, autoridad que Dios ha delegado, tanto en el poder eclesiástico como en el poder civil. Pero la obediencia a estas autoridades delegadas dependen tanto en cuanto esas autoridades están sometidas a la autoridad absoluta, que es la autoridad de Dios. Así que Santo Tomás nos enseñará que en algunos casos la desobediencia no solamente es justa, sino un deber, un derecho y una necesidad para sostener el orden espiritual y el orden civil. Para un católico tiene muchas implicaciones. Tiene que conocer muy bien su fe. Tiene que estar alerta de quiénes son los seleccionados a participar de ese sínodo. ¿Será que los seleccionados a participar en ese sínodo puedan recitar el credo? El credo de los apóstoles. ¿Será que puedan profesar la fe católica tal y como la hemos heredado desde la tradición apostólica? ¿O quieren formar una nueva iglesia tal y como algunos altos jerarcas lo han dicho claramente, que quieren una nueva iglesia para un nuevo tiempo, para una nueva época? Eso ya no sería la iglesia de Jesucristo, eso sería una secta de fundación humana. Nos corresponde a nosotros en este momento más que nunca entonces saber que como católicos tenemos que conocer nuestra fe, amarla, defenderla. Y el sínodo va a implicar para el católico que si todo lo que se habla es conforme a la verdad, a la tradición y los aportes pastorales, el discernimiento y el apoyo que los obispos, que deben de ser custodios de la tradición, den al Papa Francisco como vicario de Cristo, sean para verdaderamente ser fieles a la revelación de Dios, entonces va a ser verdaderamente una gran oportunidad para todos, cardenales, obispos, sacerdotes, seglares, de llevar el mensaje del Evangelio con fidelidad, sin temor, sin miedo, predicando que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo,
que nuestro Señor ha muerto por todos, incluso por aquellos que no lo conocen y practican otras religiones, y que el único camino para ir al Padre es Él. Si esto va a ayudar para que la corrupción del mundo, de los jóvenes, de los niños, disminuya, entonces todos tenemos que apoyar los resultados de este sínodo. Pero si este sínodo de la sinodalidad trae la democratización de la Iglesia y quiere poner a votación temas que son dogmas de fe, es evidente que ningún católico está obligado a traicionar a nuestro Señor, porque el día que nos muramos no habrá ninguna autoridad eclesiástica más que Dios y nosotros en el juicio particular. Y seremos juzgados según la verdad de Dios, no según la opinión de los teólogos modernistas infestados de todas las filosofías paganas y ateas que han querido destruir la Iglesia desde dentro. Un libro muy importante que yo recomiendo muchísimo leer y que nos va a hablar respecto de esta infiltración tremenda dentro del sínodo, es La Revolución por Monseñor Segur. Es un libro muy importante para poder comprender los efectos de la Revolución Francesa y los alcances hasta nuestro tiempo, también en la teología. Yo creo entonces, estimado Horacio y todos los que tienen a bien estar con nosotros, que necesitamos más que nunca conocimiento, porque como dice el profeta, mi pueblo se pierde y se ha perdido por falta de conocimiento. Es el tiempo de seguir canales como el tuyo, Horacio, que aborda los temas con fundamento racional y con fundamento de fe, no desde opiniones personales, sino desde la verdad, defendiendo la verdad. Y así como otros que han estado escribiendo, Mamela Fiallos, Leonardo Brown, Luis Román, que va a estar próximamente, creo que todos juntos tenemos que amar como hijos a esta Madre Iglesia. Y estamos aquí porque amamos al Santo Padre y respetamos al Vicario de Cristo y respetamos al sucesor de Pedro. No hemos sido invitados al sínodo, no. Hemos lamentablemente visto que hay unos invitados que han negado incluso dogmas fundamentales de fe. Y los católicos están muy preocupados, estamos muy dolidos de ver personajes que abiertamente contradicen el magisterio de la Iglesia, contradicen la Biblia, niegan incluso la Biblia y quieren convertirla casi como en una novela histórica de su momento y que no tiene nada que decirnos hoy. Algunos quieren verdaderamente escribir su propia Biblia. Aquí está entonces lo que implica para un católico. Un sínodo puede implicar una renovación espiritual para la Iglesia a nivel pastoral, porque como he dicho, el dogma ya está revelado. Lo que tenemos que hacer es adherirnos a él. No podemos hablar de ecumenismo en este sentido con los orientales, porque los orientales no tienen democracia ni someten sus dogmas a la democracia. Así que nos estamos alejando mucho más de nuestros hermanos de las iglesias orientales, los ortodoxos. Estas prácticas nos están distanciando muchísimo más. ¿Por qué? Porque si un sínodo no busca respuestas pastorales, sino que trata de reinterpretar al modo del mundo y de las ideologías del momento las verdades de fe para acaparar personas o para hacer que la gente no se le vaya y sigan pagando los impuestos que pagan en ciertos países los católicos, y entonces para que no se nos vayan esos impuestos, para que no se vaya ese dinero, abramos las puertas del mundo. Si la Iglesia Católica sigue este rumbo, va al despeñadero. Quienes lo han seguido, los vemos ya agonizantes, totalmente agonizantes. Así que para un católico implica
o una renovación porque se ha sido fiel al magisterio, o la oportunidad de resistir en fidelidad a nuestro Señor por amor a la Iglesia y mantenernos firmes, como en el sueño de San Juan Bosco, los dos grandes pilares, la barca sacudida terriblemente que amenazaba ser destruida, que naufragara. Y dice San Juan Bosco que la barca fue anclada a dos pilares, la Eucaristía y la devoción a la Santísima Virgen. Entonces, hay dos caminos. Si el sínodo busca democratizar y relativizar los dogmas para abrir las puertas a la inmoralidad, al pecado, a las filosofías anticristianas, entonces el católico tiene no solamente el derecho, sino el deber, porque de lo contrario cometería pecado de omisión.